pagos, uns estases, uns robos, un recopago, un pago. Què se va fer en això quan esteu vosaltres? En el nostre territori hi ha molta gent que està abandonant tractaments, que està abandonant els recursos, precisament perquè no poden triar entre menjar o tindre recursos. Per tant, per a nosaltres l'atenció a la discapacitat és una manera de crear igualtat d'oportunitats. És una base democràtica, que és la base de la nostra proposta política, que és aquesta democràcia inclusiva on intentem que tot el món tingui igualtat d'oportunitats, independentment de la seva situació d'origen. I per tant, entenem que n'hi ha altres coses que són prescindibles. Òbviament necessitem més diners del finançament autonòmic, però mentre aquests diners arriben crec que s'ha de prioritzar. I si no n'hi ha per a muntar determinats estants en no sé quines fires internacionals, doncs no els muntarem. Però el que no pot ser és que la gent més vulnerable de la nostra societat tinga que pagar copagos que moltes voltes no poden pagar i que siguin castigats quan la vida ja els ha castigat en alguna discapacitat, en algun accident, en alguna circumstància que ha fet que tinguin algun tipus de dependència. Per tant, nosaltres anem a apostar per prioritzar el sector de l'autonomia personal, entre altres coses perquè això pot ser un motor econòmic també per el qual molta gent pugui trobar una ocupació i pugui trobar treball. Els fisioterapeutes, personal sanitari, treballadors socials, persones especialistes en geriatria poden trobar treball i a més millorar la vida de la gent. Per a nosaltres és una prioritat i sabeu que jo és una de les coses que duc com molt a dins. Moltes gràcies. En caso de que el domingo vuelva la sensatez un poco a Valencia y salga Compromís como partido elegido, que tengáis en cuenta la agricultura ecológica. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has planteado. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Mira, hay una cosa que hay que hacer en primer lugar. No dejar que sigan destruyendo huerta. Primer paso, o sea, no se puede seguir construyendo encima de la huerta, ¿eh? Por eso hemos dicho no a la revisión de ese plan general que se quería comer otras 425 hectáreas. Yo creo que eso está claro, ¿eh? O sea, creo que es un elemento fundamental. A Valencia le hemos de poner una muralla para que no se coma fuera. Una muralla verde, por supuesto, ¿eh? Que impida que los constructores sigan saliendo para afuera y que tiren hacia adentro, construyendo y rehabilitando, pero hacia adentro. Hay que hacer una concejalía de huerta, de agricultura, que no hay. Parece mentira, pero no la hay. Y hay que tomar una serie de medidas. ¿Cuáles? Pues mira, hay muchas, ¿eh? O sea, la primera es que cumpla con su obligación de la zona de ahí abajo, en Francs y Marjals, de que haya agua para regar. Porque es una obligación del ayuntamiento, no la está cumpliendo, ¿eh? Pero luego, efectivamente, hay que potenciar la agricultura ecológica. Hay que potenciar la agricultura en general de la huerta, ¿eh? ¿Pero cómo? Potenciando los mercados de proximidad. En nuestro programa llevamos, por ejemplo, que es fundamental integrar el mercado de proximidad, lo que hay en la tira de contar en Mercavalencia, integrarlo también en los mercados para que la gente pueda comprar con sellos de proximidad, sellos de la huerta de Valencia, que esa es una promesa que hizo Rito Barberá, creo que en el 91, y sigue sin salir, y no cuesta tanto, y se puede hacer, y hay que hacerlo, para que la gente de Valencia, en vez de comprar productos que vienen de Dios sabe dónde, compre productos de aquí, que son más sabrosos, que son de kilómetro cero, que no se desplazan, etcétera, etcétera. El segundo eje fundamental es el tema que tú has planteado de la agricultura ecológica. Está creciendo la agricultura ecológica a un ritmo muy importante en España, pero sobre todo mirando la exportación. ¿Qué hemos de favorecer aquí? El consumo. Hay que potenciar el consumo. ¿Cómo? Pues mira, en Andalucía lo han hecho de una manera que yo creo que es muy inteligente, y es concretamente poner un día de comida ecológica en los colegios. Poner un día de comida ecológica también, por ejemplo, en los centros, en los hospitales. Generar mercados ecológicos, como se hace, por ejemplo, en Godella, los domingos. Trabajar en estas ideas, que yo creo que de alguna manera es como la agricultura en Francia se ha desarrollado.
desarrollado y se está manteniendo muy bien, y aquí es una pena, o sea, es una pena que por desgracia los labradores muchas veces estén pensando en lo que digo en la última collita, que es vender la tierra para hacer negocio. Hay que hacer otra cosa también que es importante. En estos momentos hay muchas tierras sin cultivar porque las personas que las tienen que cultivar, los propietarios, son gente muy mayor, y hay mucha gente joven que quisiera cultivar pero no tiene tierras. Eso se arregla con un banco de tierras, lo hemos propuesto al Consejo Agrario. No hay manera, no hay manera en absoluto, pero lo vamos a hacer. A partir del día 25 te aseguro que ese tema... Somos testigos de lo que ha pasado en esta comunidad con la educación, y me gustaría oír un poco pues vuestra opinión sobre la situación actual y qué propuestas de futuro tenéis en el sentido de la educación. Gracias. Gracias. En nuestro gobierno no se cerrarán unidades de escuela pública para favorecer a la privada. Se reharán conciertos, pero no se cerrarán unidades públicas. Y en la medida que haya oferta pública, no habrá conciertos a la escuela privada. No tiene sentido que estemos cerrando escuelas públicas. Y ojo, Fabra cerró Canal Nou diciendo que no quería cerrar colegios y ha cerrado unidades escolares equivalentes a 80 colegios de 2 líneas. O sea que cerró la televisión y cerró colegios, y no tiene sentido cerrar colegios públicos para pagar a colegios privados. A mí me parece muy bien que la gente elija, pero creo que la obligación de un gobierno es apostar por la escuela pública, que es la que iguala, que es la que no le cobra a los alumnos por estar en el patio, y que es la que hace que todos podamos tener oportunidades. Y esa es nuestra apuesta. somriures, d'esperança, de futur, perquè igual que hem fet una gran campanya, farem una gran reflexió. Igual que fem una gran reflexió, omplirem i rebentarem les urnes d'alegria, perquè hem fet les coses en valentia i ara també les anem a fer en alegria, perquè només en alegria canviarem el cor de la gent i canviarem profundament les estructures en esta revolució que sí que ens deixarà ballar. La campanya s'acaba i s'acosta el dia. Queden 2 dies.
2 dies per a un moment que tots hem esperat des de fa molts anys, perquè això s'ha allargat massa i hem patit les polítiques i la foscor massa temps. Però ara ja s'acaba i no hi ha cap persona en el País Valencià que no hagi pensat durant aquestes setmanes que n'hi ha 2 alternatives: votar PP, votar corrupció, o votar Compromís, votar llibertat. Ho hem aconseguit.